Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Olam, que es hilatbao.cl, ahí nos pueden encontrar. En esta oportunidad estudiando sobre Parashat Mishpatim, que significa Mishpatim, juicios, decretos, ¿cierto? Estatutos, ordenanzas también se le traduce, ordenanzas. Y bueno, Mishpatim. Mishpatim es una de las parashot, ¿cierto?, que trae una gran cantidad de mandamientos, de preceptos, ¿cierto?, de la Torah. Así es que hay mucho por ahí, ¿cierto?, que ir indagando, leyendo, estudiando. Esencialmente se ha entregado la Torah. El pueblo de Israel ha recibido, ¿cierto?, en el monte Sinai las tablas de la ley, los Hot Abanim, las tablas de piedra, ¿cierto?, donde venían inscritas las leyes, ¿cierto?, más, digamos, fundamentales de todas, conocido también como los 10 enunciados, Aseret Adevarim o Aseret Adibrot, los 10 mandamientos también conocidos. Bueno, Mishpatim, estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al séptimo día saldrá libre sin pagar nada. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él, etc. Y así dice la Torah, ¿cierto? Estas leyes pondrás ahí. Estas son las leyes que pondrás. Que les pondrás a los hijos de Israel. Si nosotros vemos, ¿cierto?, este enunciado, estas son las leyes que pondrás. Bueno, nos tendríamos que preguntar cuál es la porción anterior. Acá está poniendo algo nuevo. Esto está partiendo desde cero. Pero en realidad en la porción anterior, como dijimos, ¿cierto?, se entregó la Torah y los mandamientos, los 10 enunciados. Sin embargo, y siempre ha sido un motivo de pregunta, discusión, dudas, consulta, investigación. Había Torah antes, ¿cierto?, de Mishpatim, por ejemplo. Había Torah antes de la anterior parashá, ¿cierto?, de Yitro. Había Torah. ¿Los mandamientos precedieron a la entrega de la Torah o no? Bueno, en la lectura anterior, ¿cierto?, Jetro, en español, el suegro de Moshe, vino, ¿cierto?, a visitar a Moshe, fue testigo de que había una crisis en el liderazgo de Israel. ¿Cuál era la crisis o el problema? Que Moshe estaba actuando como el único representante del gobierno. O sea, Moshe era la ley. Moshe era el juez. Moshe era la policía. Moshe era el fiscal. Moshe era el tribunal. Moshe, ¿cierto?, era todo en ese momento. Moshe era el único representante del gobierno, por así decirlo, de Israel, de la nación, de la naciente nación de Israel. Y cada decisión, por muy importante o muy insignificante que fuera, tenía que pasar por él. Cuando Yitro, ¿cierto?, o Jetro, vio esto, él entendió que esa estructura estaba a punto o estaba destinada a colapsar. De hecho, es bastante probable que sí. La relación entre los Bnei Israel se hacía poco llevadera. Imagínense que se quejaron mucho contra el Eterno. Se quejaban contra él. Bueno, ¿por qué no se quejarían contra su vecino también? Si estaban en ese cierto espíritu de quejarse, si estaban en una situación a lo mejor difícil, compleja, quizás aun cuando el Eterno los protegía, los cuidaba, etc., estaban, por lo menos lo que se veía alrededor era un poco de incertidumbre. Y hay que dar cierta certeza. Bueno, el hombre de las certezas era Moshe. Moshe dijo y se hizo. Moshe nombró
hágase tal cosa, y se hizo. Moshe alzó su vara y el mar se abrió. Moshe era una persona confiable, ¿no? Lo dice la Torá, Moshe fue confiable en toda la casa del Eterno. Moshe era el hombre de confianza, no solo del Eterno, sino también de Israel. Pero esto significaba que cada decisión tenía que pasar por él, y esto iba a ser a la larga, ¿cierto?, un obstáculo para que la nación, ¿cierto?, de Israel se estableciera de manera adecuada, y no solo para establecerse, sino que para que ya desde ya estuviese conviviendo de manera adecuada, conforme a los preceptos, ¿cierto?, que el Eterno tenía preparados para Israel. Entonces, importante esa observación de Yitro. Entonces, cuando Yitro vio esto, vio que estaba a punto de colapsar, y vio que ni Moshe ni el pueblo podían continuar de esta forma. O sea, el Eterno, soberano del universo, el juez de todas las cosas, Elohim, Él, por supuesto, es juez sobre todo, un juez omnipresente, omnisciente, está en todo lugar, todo lo conoce. No hay nada que se escape a su sabiduría. Baruch Hashem, por eso. Pero ni Moshe ni el pueblo de Israel iban a poder llevar una... O sea, ni Moshe era omnipresente, ni omnipresente para estar en cada situación, ¿cierto? Ni el pueblo iba a terminar siendo conocedor de cuál era la forma de hacer las cosas, por así decirlo, omnisciente, de la Torah. No iba a terminar conociendo la Torah, sino solamente iba a ser un instrumento para resolver sus problemas y no para vivirla. Entonces dice que el suegro de Moshe respondió, le dijo a Moshe: lo que están haciendo no está bien. Tú y este pueblo que viene a ti se agotarán. El trabajo es demasiado duro para ti, no puedes manejarlo solo. Incluso si Moshe fuera hubiese sido la persona más fuerte que jamás haya existido. O sea, una persona que vivió muchísimos años, pero era como roble, muy fuerte, con mucho ánimo, podía dormir quizás 2 horas al día, 3 horas. Ni aún así, tal carga que tenía que soportar no la iba a poder sobrellevar, se iba a romper en algún momento. ¿Y para quién sería malo que Moshe se rompiera? Para todos, para él, para el pueblo. ¿Por qué? Porque la justicia es requerida en tiempo y forma. Es importante, ¿cierto?, que la justicia, y yo creo que lo hemos visto, ¿cierto?, en muchos casos donde la gente reclama por justicia. La justicia tiene que ser oportuna, tiene que llegar a tiempo. No puede llegar años y años y años y años después de que las cosas pasan. Sencillamente se queda con una sensación de injusticia. La justicia tiene que ser oportuna. Y Moshe no podía ser oportuno y estar en cada situación resolviendo problemas. A su vez también la justicia debía ser bien hecha en su forma. O sea, la ejecución, ¿cierto?, de la justicia, el dictamen, lo que se determina para una y otra parte, tiene que ser equitativo, tiene que ser conforme, ¿cierto?, al derecho, conforme a la ley, de tal manera que ambas partes logren comprender: ok, yo debo acatar esto porque cometí tal cosa, hice esto, yo debo recibir esto porque me hicieron tal y tal cosa, y esto es lo justo, y esta es la forma en que se hace y se entregan las cosas. No puedo yo llegar y tomarme la justicia por mis manos. No, hay una forma. Entonces, si Moshe estaba solo, no iba, ¿cierto?, la justicia llegar a implementarse en Israel en tiempo y en forma. Era un serio problema, un serio peligro. Y la verdad es que cuando hay una nación que no tiene justicia en tiempo y forma, pues está en decadencia. Y eso es lo que vio Yitro en Israel. Este pueblo se ha levantado de recién, a lo mejor hacen fila todo el día para ir ante Moshe, pero este pueblo va a ir en decadencia si sigue así. Es triste, ¿cierto?, cuando los países están en decadencia,
por causa de la justicia o de la injusticia o de la justicia que es incapaz de hacer injusticia. Bueno, Yitro hizo esta observación justo antes de que se diera la Torá. El pueblo necesitaba y quería justicia, y si el juez, que era Moshe, ¿cierto?, no estaba disponible, o decía estoy ocupado, hoy estoy con otro caso, o iba, ¿cierto?, a tardar demasiado en resolver un problema que debía resolverse en ese momento, bueno, la gente iba a encontrar otras formas de resolver sus problemas. ¿Cuál es la forma más rápida de resolver un problema si alguien me roba y yo sé quién fue? Voy a su casa y tomo lo que es mío. ¿Se puede hacer eso? No se puede. No se puede, de hecho, ¿cierto? Yo no puedo entrar, ¿cierto? Y como, entre comillas, alguien me robó, voy y le robo de vuelta. O entro a su propiedad, violentando su propiedad, como él lo hizo conmigo, para arrebatarle lo que es mío. Yo también estoy cometiendo, ¿cierto?, ahí una infracción. Bueno, la gente si empezaba, ¿cierto?, a tomar las cosas por su mano, la verdad es que se iban a construir diversos sistemas de justicia, o quizás diversas formas en que la gente hacía justicia. Algunos iban a acudir a las leyes de los caldeos, o las leyes, ¿cierto?, de los hititas, o las leyes de Babilonia, de Hammurabi, y quizás qué cosa. Y cada cual iba a intentar ahí, o las leyes egipcias de justicia. Y no iba a haber una justicia, ¿cierto?, transversal para el pueblo. ¿Ok? Entonces, si el pueblo hacía esto, probablemente ellos mismos hubiesen puesto a otros jueces, hubiesen nombrado a gente, ya tú tienes capacidad, tú hazte cargo de esto. Y así se hubiese desordenado la cosa. Bueno, cuando Yitro vio todo lo que podría venir, entendió las consecuencias y le dijo a Moshe, le aconsejó, pon en marcha un sistema de liderazgo, ¿cierto? Bueno, hay un caso, ¿cierto?, en los profetas, singular, ¿no?, que fue un tiempo cuando había poca justicia en la época del rey David Amelech. Y ocurrió una rebelión, ¿se acuerdan de Absalom? Y dice la escritura que Absalom robó el corazón del pueblo. ¿Cómo hizo eso? Dice la escritura, ¿cierto?, que Absalom se levantaba temprano, todas las mañanas, bajaba hasta la puerta de la ciudad, donde le decía a la gente, ¿cierto?, ustedes saben que nuestro sistema de justicia es lento, ineficiente y carece de compromiso, y no hay, ¿cierto?, culpabilidad para nadie y no hay justicia. Y él empezaba, ¿cierto?, desde temprano a decirle a la gente, aquí no hay justicia, aquí no hay justicia. No hay culpables en ningún caso, no hay justicia. Y si lo que ellos deseaban era un sistema de justicia rápido, eficiente y justo, él, el hijo del rey Absalom, iba a asegurarse de que lo recibieran. Exactamente fue lo que sucedió, y dice que Absalom se comportó de esta manera con todos los israelitas que acudían ante el rey pidiendo justicia, y así robó el corazón del pueblo de Israel. Absalom. O sea, la falta, la carencia de justicia o un sistema que funcione, ¿cierto?, iba a provocar que se instalara un sistema paralelo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el que hay es corrupto, nos molesta y nos indigna. Eso es lo que pasa cuando hay falta de justicia. Es difícil, ¿cierto?, para las personas lidiar con sus problemas en un sistema que es injusto, que es muy difícil o es ineficiente. O sea, es preferible, si alguien me roba, si alguien me hace un daño, yo como persona voy a tener que pagarle a un abogado, pagar trámite,
y en realidad lo que le van a sentenciar a la otra persona de que me retribuya, no me va a compensar lo suficiente. Pasa muchas veces, ¿cierto? Incluido en nuestro país, aquí en Chile, que una persona comete un delito y el Estado, ¿cierto?, le otorga un defensor, un abogado. Pero a la persona que fue, ¿cierto?, violentada, no se le presta ninguna ayuda. No tiene un abogado, ¿cierto?, por ejemplo, asignado que pueda llevarle su caso. En pocas veces pasa eso. En general la justicia garantiza, ¿cierto?, al que se tiene que defender, es decir, al que hizo un delito. Por supuesto que esto molesta a las personas. Y ahí por lo menos había... En ese tiempo no había nada, o sea, no había un sistema paralelo. Por lo tanto la gente iba a acudir a hacer quizás qué tipo de cosas para intentar, ¿cierto?, que hubiese justicia. La injusticia es molesta, es muy difícil de llevar. Y de hecho, no hay una cosa, ¿cierto?, que realmente pueda destruir a una nación de manera más completa que la injusticia. Cuando la gente se cansa de las injusticias, se rompe la relación, ¿cierto?, la paz entre las personas. Se rompen las confianzas, se rompe y se empieza a desquebrajar todo en adelante. Una parashá como Mishpatim es lo que necesita, ¿cierto?, una nación que quiere alzarse como un pueblo unido, unificado, ¿cierto?, y que tiene una visión y que tiene una forma de justicia y tiene un tiempo de justicia para que las personas puedan vivir en su normalidad, en su día a día, donde pasan accidentes, donde pasan cosas, pero que se puedan resolver de manera oportuna, en tiempo y forma. Bueno, el siguiente rey de David, que David tuvo un problema de justicia, fue Shlomo, del que se dice que fue el hombre, ¿cierto?, el Jajam, el más sabio que haya existido, dice la escritura. Y recordemos, ¿cierto?, que Shlomo fue quien eligió la sabiduría para gobernar, en vez de honor, riqueza y otras cosas más. Pero Shlomo no pidió cualquier sabiduría, sino que él pidió un tipo especial de sabiduría. Él dijo, juzgar con justicia o con sabiduría. Dice, dale pues a tu siervo, le dice Moshe al Eterno, un corazón perspicaz para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. Porque ¿quién podrá gobernar a este grande, a este pesado pueblo tuyo? Como dice ahí. Un corazón perspicaz, dice. Y él dice que el pueblo era pesado, porque obviamente llevar la carga, ¿cierto?, de una nación es diferente a estar un día, ¿cierto?, entre los que reclaman por justicia y estar después, ¿cierto?, el que tiene que cargar en su hombro con todas las injusticias. Es difícil. ¿Qué le pide Shlomo? Un corazón perspicaz. Un corazón que no lo desvíe según sus emociones, sus ideas, sus pensamientos. Un corazón perspicaz. Para que sepa gobernar, para distinguir, dice, el bien y el mal. No dice lo que a mí me conviene, dice entre el bien y el mal, lo que es correcto y lo que no. Dame un corazón que de verdad se incline hacia la justicia, le está diciendo. Está pidiendo sabiduría para realmente distinguir entre hacer justicia, ¿cierto?, y separar lo bueno de lo malo, no de lo que a él le parece. Entonces un corazón perspicaz pide, porque el pueblo dice, ¿quién podrá gobernar a este grande o pesado pueblo tuyo? Entonces, Moshe escuchó a Yitro, y Moshe en su momento eligió personas, ¿cierto?, de valor, dice la Torá, personas de virtud, y construyó un sistema de justicia. Entonces Moshe tomó a los ancianos de Israel y les enseñó, ¿cierto?, la Torá, las mitzvot, las
los mishpatim, los juicios que aparecen, ¿cierto?, en esta semana para nosotros. La diferencia, ¿cierto?, entre un ladrón que se atrapa en el acto y un ladrón que es atrapado días después. La diferencia, ¿cierto?, entre un animal que cornea y lo hace por primera vez y el que lo ha hecho antes. Y así, distinguir entre caso y caso. Y él enseñó a los hijos de Israel las reglas y los estatutos, ¿cierto? Y dice, después de esto, de haberles enseñado cada instrucción, de haberles dicho esto harán, esto no harán, esto se hace así, esto se juicia así, este caso es así, este caso es diferente porque tiene este otro agravante, etc. Luego de todo ello dice que la gloria de Hashem, del Eterno, descendió sobre el Har Sinaí, el monte Sinaí, y Moshe subió a la montaña 40 días. ¿Cierto? 40 días. Y está escrito de una manera, ¿cierto?, que no está claro, no está tan claro, según cómo empieza esta parashá, si en realidad todo esto fue dado antes o fue dado después. Porque él estuvo con los ancianos. Y antes, ¿cierto?, les enseñó, dice, las leyes. Entonces ahí hay una ambigüedad, hay algo ahí que no queda 100% claro. Y que hasta el día de hoy es como un motivo, ¿cierto?, de conversación. Fue en ese momento que les entregó los mishpatim, o en realidad lo hizo después, o fue ahí que los entregó a los ancianos, y fue después cuando lo entregó al pueblo, y así. Porque recordemos que cada mandamiento, cada mitzvah, era entregada primero a Moshe a Aarón y sus hijos, sacerdotes, luego a los ancianos y luego al resto del pueblo. Esa era como esa es como la línea que se mantiene en cuanto a la entrega de la Torá. En una parte Yeshua cita, ¿cierto?, esta parashá cuando dice ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? Ain tajat ain, shen tajat shen. Esta declaración, ¿cierto?, según lo que entendieron los sabios en la época de Yeshua, él, ¿cierto?, y otros más, se refiere a no que si alguien atacó un ojo a otra persona, se le debe atacar al ojo a la otra persona, sino que hay que limitar el grado del castigo, ¿cierto?, y que sea de una forma equivalente al grado, ¿cierto?, del daño que se hizo, para evitar que la persona quiera tomar justicia por sus propias manos. Porque lo importante de un sistema de justicia es que funcione y la gente no quiera juzgar por sus propias manos, sino que la gente confíe y diga, ok, esto es lo que se designó, como dice la Torá, no te apartarás ni a derecha ni a izquierda de lo que te diga el juez. Te dijo eso, eso harás. Pero puede haber un caso donde sean motivos personales que las personas las lleven, ¿cierto?, a querer venganza. Ojo por ojo, diente por diente. Pero lo interpretaron, ¿cierto?, los sabios a lo largo del tiempo estos versos como una limitación. O sea, la reparación debe ser equivalente, ¿cierto?, al daño causado en una persona. Ojo por ojo. No ojo por diente. No ojo por dedo. Ojo por ojo, ¿cierto? Entonces pone límites al corazón de las personas que quieren y desean muchas veces justicia, pero a veces la justicia no es tan así, a veces es venganza. Y no se nos permite herir a la persona que nos ha hecho daño de manera ilimitada o deliberada. No podemos nosotros tomar parte, ¿cierto?, y sencillamente herir al que nos ofende y ya. Yeshua dijo en una oportunidad, bueno, como dice Lamentaciones, ¿cierto?, citando Lamentaciones, si alguien te hace daño, ¿cierto?, ponle la otra mejilla. Es preferible poner la otra mejilla que violar la Torá derechamente, ¿cierto?, y buscarse, digamos, una venganza. Mucho mejor, porque si busco venganza voy a violar yo un mandamiento, una mitzvah. En cambio,
Al menos si pongo la mejilla me abstengo de eso. Yeshua dijo en varias oportunidades que es mejor, ¿cierto?, ser de los que son perseguidos que de los que persiguen. Porque la justicia no está del lado de los que violentan la Torá. La justicia está del lado, ¿cierto?, de los que respetan, aman la Torá. Y los pacificadores, dice, de ellos son el reino de los cielos. Un simple mandamiento nos puede llevar, ¿cierto?, a evitar la violencia. Eso es cierto. Una instrucción que sea bien entendida entre ambas partes puede limitar la violencia. Hay que llegar, de alguna forma, a un empate. Ojo por ojo. Ahora, hay otra cosa más. Yeshua dice que si uno requiere justicia, uno podría entender así las palabras de Yeshua. Si uno sí requiere y merece justicia, no tiene el derecho, por así decirlo, o no tiene que exigir la pena máxima. Uno también puede elegir perdonar, dejar ir, soltar, o elegir un castigo simbólico. ¿Ok? De hecho, Yeshua, una de las cosas que en sentido de justicia trató de implantar en Israel, como les decía, pon la otra mejilla, ora por los que te persiguen. O sea, si nosotros apegamos siempre nuestro corazón hacia el sentido más estricto de la justicia, exigiendo siempre las penas máximas, siempre el juicio más severo sobre el otro, siempre la máxima sobre el otro, Yeshua nos enseñó muchas veces: con la vara que midas, serás medido. De la forma en que tú pretendes que se te haga justicia, también de arriba lo van a ver. Es mejor, es mucho mejor. A veces, no tentar, ¿cierto?, ablandar quizás un poco la sentencia. Alguien me hizo un daño, me gustaría pegarle, me gustaría hacerle daño, que le pasara lo mismo a él. Podemos intentar perdonar, orar por los que nos maldicen, ayunar por los que nos persiguen, dice Yeshua, y demostrar así el amor tan grande con el que el Eterno, ¿cierto?, nos amó, también a través de su Hijo. De tal manera, ¿cierto?, no de confundir el bien con el mal, porque nosotros podríamos caer también en el engaño, ¿ya?, de ser demasiado blandos en la justicia, de tal forma que las personas terminen siendo livianas con la justicia. Porque ser demasiado blando va a llevar, ¿cierto?, a que las personas opaquen o vean como insignificante a la justicia, y las personas se van a ir por el mal camino. Pero también si nosotros somos demasiado estrictos con casos, ¿cierto?, de justicia, vamos a llevar a las personas que tengan deseos de violencia o de venganza, o de que siempre las cosas se inclinan siempre en todo hacia su favor. Y la vida no es así. La vida es un mix de todo un poco. A veces hay que ser severo, a veces hay que ser más blando, pero no debemos nosotros pensar siempre inmediatamente en exigir las penas del infierno para las personas que hicieron algo, que dijeron algo, ahora sí se lo merece, etc. No es la forma más adecuada. Aún, ¿cierto?, Moshe, alguien podría haber pensado: Moshe nos tiene haciendo fila todo el tiempo acá. Él debería hacer algo diferente para que esto no pase y ponerle toda la carga a Moshe. Podría haber sido así. Pero bueno, Moshe estaba tratando por otro lado de sobrellevar todo lo que podía, y no podía hacer él solo más. Algo había que hacer, ¿no? Entonces, para evitar que las personas terminen deseando algo muy estricto, también la otra persona tiene que ceder. Hay un dicho judío famoso que me gusta, dice: el que cede siempre gana. Siempre se gana cuando se cede. Eso es lo importante. Salir de nuestros
zapatos, ¿cierto? Están irrestrictos, que no quieren moverse, ¿cierto? De ningún lugar. Y ver también, analizar, porque también la justicia puede moldearse en forma. No tiene que ser algo, ¿cierto? Tan duro, estricto. Se le moldea una forma. Uno se adecua a lo que ya está. Y por eso la Torá nos dice que al juez tenemos que hacerle caso y no apartarnos de lo que dice. Porque él ya moldeó la justicia. Ya le dio forma. Le dio tiempo, le dio forma. El problema es cuando queremos solo eso, solo eso. Bueno, Yeshua nos enseña que debemos, ¿cierto?, ser, en este caso, un poco blandos. Pero tampoco nos está diciendo que no debemos proteger a nuestra familia, a nuestros seres queridos, o nuestra propiedad. Realmente tenemos que hacer todo lo posible por defender a nuestra familia, nuestra propiedad, nuestra sociedad, nuestra comunidad y nuestras cosas. Yeshua no nos pide, ¿cierto?, que perdonemos per se a un ladrón o a un violador y nos neguemos a hacer justicia en su contra. Con la vara que mide serás medido, no seas tan duro en la justicia. No, no dice eso. Porque de lo contrario el criminal quedaría libre y seguiría lastimando a otros. Sino que está hablando Yeshua de nuestro corazón. Y ahí las palabras, ¿cierto?, que dijo Shlomo, o sea, dame un corazón perspicaz, dice Shlomo, para saber distinguir el bien y el mal. Porque este pueblo es demasiado pesado. Dame un corazón, dice Shlomo, un corazón. Eso pide. Y eso es lo que nosotros debemos también avanzar, ¿cierto? En un corazón. Que no se quede siempre pegado en asuntos personales. Que siempre se sienta atrasado o arraigado, aferrado a cosas que nos dañaron. Por identidad, fe, color de piel o que es cualquier cosa. Sino que realmente podemos decidir nosotros mismos actuar de otra manera. Como dice la Torá, no oprimáis al extranjero, vosotros mismos sabéis lo que es ser extranjero, porque extranjero fuisteis en Egipto. O sea, si tú te pones en el lugar del otro, está diciendo, si llegas a ponerte en el lugar del otro, vas a entender que no tienes por qué oprimirlo, ni pensar lo peor, o desearle lo peor a él, o citar lo peor para él. Tú también estuviste en una situación así. Quizás tú no, pero tus padres, tus abuelos. Entonces no tienes que pensar siempre en oprimir o en empujar siempre hacia lo más severo. Ponte también en el lugar del otro, ¿cierto? Ahí dice, hay un famoso dicho que dice: el que tiene piedad del cruel terminará siendo cruel con el misericordioso. Sale en el Pirkei Avot. El que tiene piedad del cruel terminará siendo cruel con el misericordioso. Porque si alguien es cruel y uno siempre lo deja ir, ese cruel va a dañar a otro. Entonces uno va a terminar siendo cruel con el misericordioso. Hay otras formas de explicarlo. Solo una manera. Y ese es otro problema. Que si uno tiene piedad del cruel, termina siendo cruel con el que es misericordioso. Pero uno no debe ser cruel, ¿cierto? En general con las personas. ¿Quién dijo esto? Otro rey, Shaul. Él mostró misericordia. ¿De quién? De la Amalecita, Amalek. Mostró misericordia del cruel. Y luego, ¿cierto?, más tarde, Shaul mismo se enojó con los habitantes de Nob y los mató de una manera, ¿cierto?, en la que, muy cruel, en la que se supone que debía matar a los amalecitas. O sea, como no le resultaron sus planes, terminó de alguna forma desahogándose con otro pueblo y con otra gente que no tenía nada que ver con lo que se arraigó en su corazón. Finalmente fue cruel con los que no debió de haber sido cruel, y con el que debió haber sido estricto no lo fue.
se generó una injusticia, por tanto, en su corazón. Él, sabiendo que debía hacer algo, no lo hizo, y su corazón necesitaba todavía, por así decirlo, él recibió una mitzvah, un mandamiento, y el querer como el hacer viene al corazón de la persona conforme a la voluntad de Hashem. Recibió en su corazón que debía ser cruel y sin misericordia con ciertas personas. El Eterno puso eso en su corazón y él no quiso drenarlo con las personas que debía hacerlo. Lo terminó drenando con otra persona. Su corazón no fue perspicaz. Terminó siendo cruel con gente inocente. Y eso es lo que termina pasando cuando realmente no somos, ¿cierto?, personas con un corazón como Shlomo, perspicaz en la justicia, y siempre queremos justicia severa. Y si no lo logramos, quedamos con la sensación de justicia, ya se anidó en el corazón. Entonces después cuando alguien nos hace algo, ¡pum!, le tiramos todo. Por eso, Yeshua siempre trató al corazón. Dice, no muestres favoritismo a una persona en un pleito, no niegues la justicia al pobre, no tengas favoritismo ni del pobre ni del rico, no des preferencia, no inclines tu corazón hacia un lado o hacia el otro. Deja que sea perspicaz como el de Shlomo, una justicia sabia, una justicia inteligente, que era el Eterno, ¿cierto? Que tengamos nosotros en nuestra vida siempre una correcta instrucción. Y como dice la Torá, que no nos apartemos de ella ni a derecha ni a izquierda. Pero es importante saber dónde colocamos nuestro corazón, en qué posición. Y qué posición tenemos nosotros referente a diferentes cosas. Cuando estudiamos la Torá, miramos el espejo, ¿cierto?, de nuestras vidas, nos damos cuenta. Porque la Torá es eso, son mandamientos, leyes, es justicia. ¿Hacia dónde se inclina nuestro corazón en los casos de justicia? Analicémoslo. Tal vez ahí es donde estamos topando en cómo nos relacionamos mal con las personas, con otros. Entonces ahí es donde topamos porque no nos van bien en nuestras cosas, nuestros negocios. Y eso es ahí estamos topando. No hemos calibrado bien la justicia. Hemos dejado, ¿cierto?, que nos hemos puesto en manos de una justicia de esta sociedad que a lo mejor hay millones de leyes, pero no llenan el corazón todas las leyes. La única ley o la única instrucción que llena el corazón es la del Eterno, la que se anida en el corazón. Y luego juzgar las cosas, ¿cierto?, con una Torá en el corazón es diferente. Las situaciones las juzgaríamos diferentes si estuviese la Torá inscrita en nuestro corazón. Y de eso se trata el nuevo pacto. De eso se trata el pacto con el Eterno. Pero a veces nos quedamos con la injusticia de afuera. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que adecuarnos a la justicia del Eterno, de Hashem. Y de esa manera nuestro corazón estará más resguardado. Estará más cuidado si realmente nos apegamos a la instrucción del Eterno. No basta con apegarse a la instrucción de una persona y que alguien nos resuelva todos los problemas como Moshe. No. Todos debemos, ¿cierto?, de alguna forma participar de la Torá y de la justicia, para que así realmente podamos vivir conforme a ella. Porque realmente el que vive en justicia, de arriba le hacen justicia. Sabemos que es así. ¿Por qué pretenderemos que el Eterno nos haga justicia cuando nosotros no somos justos con nuestro prójimo, o con las personas con las que trabajamos, o con nuestra familia? Pero así pretendemos justicia para nosotros. Calibremos nuestro corazón, porque lo que le pedimos al Eterno, que cumpla su justicia, que cumpla su Torá, ya está en nuestro corazón, su Torá. Está ahí para que se cumpla. Tal vez nuestra oración de justicia solo necesita que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, y no que Él tiene que hacer algo. Tal vez depende de nosotros. Importante es, por lo tanto, Mishpatim, los juicios, los decretos, las leyes, que el Eterno pueda darnos, ¿cierto?, a nosotros ese equilibrio. Y también
la fe, el ánimo de querer estudiarlos. No basta, ¿cierto?, con solamente decir, yo guardo la Torá. Tengo que estudiarla, tengo que analizarla aquí también. Necesitamos hacer eso. Hoy día estamos en un tiempo de mucha injusticia. En todos lados hay injusticia. Y cuando más encima le sumamos que hay problemas económicos, hay más injusticias todavía. El mundo se ha llenado de injusticia últimamente. Cosas que pasan en todos lados. Si pensamos que es injusto todo lo que vivimos y nos pasa en la vida, nunca seremos agradecidos tampoco. Y el Eterno, por supuesto, que nos quiere bendecir, dar lo que necesitamos, pero tenemos que ser agradecidos con Él. Tenemos que calibrar, por tanto, nuestro sentido de justicia, adecuarlo a la de Él. Que el Eterno quiera que seamos luz, una luz, que realmente esté ahí firme, ¿cierto?, en nuestros corazones. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.